Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Pedro Eduardo de la Mendieta, integrante del Grupo 1. A continuación voy a hacer la explicación de los materiales que utilizamos para la construcción del montaje del coeficiente de viscosidad. Los materiales que empleamos fueron 10 esferas, las cuales las enumeramos de R1 hasta R10, con unos diámetros de 5 milímetros hasta 11 milímetros. Se utilizó un galón de glicerina USP, un recipiente plástico, el cual lo utilizamos para calentar el agua y la glicerina, la resistencia, lo cual fue que utilizamos para hacer los respectivos procesos de calor, un tubo de 40 centímetros, un embudo y un termómetro. Y en esta imagen explico el tubo que tiene un diámetro de 6.8 centímetros, donde vamos a efectuar el desarrollo del coeficiente de viscosidad para hallar la altura L de 40 centímetros. Muchas gracias, profesor. Cordial saludo, profesor. Compañero, mi nombre es Paul Saldaña, integrante del grupo. Como resumen, tenemos la demostración de la ley de Stock a través de una experiencia teórica experimental de modelo simplificado por medio de un trabajo en equipo que consistió en generar una situación problema dentro de cierto entorno diseñado. También tenemos que este experimento, a partir de lo planteado en la ley de Stock y las condiciones exigentes que requiere el sistema para que sea válido la relación entre magnitudes a partir de medios viscosos como el agua y la glicerina, a diferentes temperaturas, obviamente, profe, y con la interacción de esferas de distintos radios y otros aspectos de gran relevancia, tomando como base las leyes que gobiernan pequeños fenómenos, la literatura existente propia del tema en mención y la experiencia de otros modelos, determinando una serie de cálculos que obedecen a la realidad de un proceso ejecutado contra lo teórico. La parte teórica, llevarla a la parte práctica. Muchas gracias. Doy la palabra al siguiente compañero. Profesor, muy buenas noches. Cordial saludo. Objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales. El objetivo de esta práctica o laboratorio es verificar experimentalmente que se cumplan las condiciones para la ampliación de la ley de Stock y estudiar la relación entre las interacciones del espacio y sus fuerzas que actúan sobre ellas a partir de propiedades de los fluidos en partículas líquidas. Objetivos específicos. La determinación o medición del coeficiente de viscosidad dinámico a un líquido a partir de la ley de Stoke, que es la opción que tiene un líquido al paso libre de un objeto a dos medios de áreas viscosas diferentes a distintas temperaturas. Determinar los valores en la práctica de las fuerzas que interactúan en la experiencia del modelado, como lo son la fuerza gravitacional, fuerza de racionamiento, viscosidad. Verificar si se cumplen o no los rasgos de validez. También podemos identificar la diferencia entre los regímenes de flujo en lámina y turbulento, obtención de número de Reynolds y comprobar que viscosidad es diferente a dos temperaturas distintas. Bueno, profesor, entonces continuando. Ahora, mi compañero. Gracias, Marcos. Entonces, continuando con la sustentación. Entonces, como decían los compañeros, el objetivo es medir el coeficiente de viscosidad de dos líquidos viscosos, como es el agua, pero a dos diferentes temperaturas, a ambiente y a mayor a la temperatura, y de igual forma en la glicerina. Pero entonces, para llegar a ese planteamiento, nos tomamos como esta pregunta: ¿cómo se mide esta viscosidad? Entonces, la viscosidad se cuantifica en función de las aplicaciones de las leyes de Newton, donde obedece a unas interacciones y en respuesta a esa existen unas fuerzas.
Tenemos la interacción de campo gravitacional, que es la deformación de la Tierra, y es independiente del medio viscoso. Entonces, la interacción al campo gravitacional obedece a una fuerza gravitacional. La segunda interacción es del medio viscoso, que es la fuerza resistente o la fuerza viscosa, que es opuesta al vector velocidad. La tercera interacción es de medio viscoso, que es igual a la fuerza de Arquímedes o de empuje, que es la masa que desalojada por el objeto. Esta fuerza actúa si está en reposo dentro del medio viscoso o si está en movimiento. Entonces, esto hace parte del marco teórico y pues entonces la fuerza del medio viscoso obedece a la fuerza de resistencia y está dada por la conocida como la fórmula de Stokes, que es la fuerza de resistencia, que es igual a 6pi por el radio por eta por la velocidad. Entonces, para esto, pues debemos tener en cuenta que debemos hallar las densidades tanto de la esfera, la densidad del líquido, y todo esto se hizo por medio de unos instrumentos como lo fuera la gramera. Entonces, seguimos ahora adelante pues con el estado del arte que va a continuar el compañero y finalizaríamos con el análisis de resultados.
Bueno, ok. Entonces, para demostrar toda esta situación, lo que se hizo fue hacer un desarrollo. Entonces, inicialmente los compañeros que trabajaron en la ciudad de Bello, Antioquia, se determinó una gravedad de 9,77 metros sobre segundo, y con ella pues se trabaja para establecer el coeficiente de viscosidad eta o mu. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue, pues, disponer de los materiales, un cilindro circular recto con una altura de 40 centímetros de glicerina. Para en este momento, para esta exposición, vamos a hablar específicamente de la glicerina. Entonces, y con una serie de esferas, como yo lo había explicado el compañero Eduardo al principio de la exposición. Entonces, lo que se hizo fue dejar caer cada esfera de diferente radio en el líquido viscoso que es la glicerina, y por medio de un software, anticipadamente se realizó la filmación, y esa filmación se subió a un software tracker que sirve para el modelamiento, y con él se extrayeron los datos de la variable Y en metros y la variable X en tiempo en segundos. Conforme a estos datos, se generaron unas gráficas que nos da la ecuación lineal de la recta, que es Y igual a mx más b, donde m es la velocidad, dado que Y está en metros y tiempo en segundos, entonces la velocidad es igual a metros sobre segundos. Pero entonces, según la teoría y la ley de Stokes, nos dice que esta velocidad la debemos hacerle una corrección, ya que la velocidad con la que cae la esfera es la velocidad de su propio peso. Entonces, la corrección de la ley de Stokes lo que nos dice es que debemos multiplicar, a ver, permítame, por acá está la ley de Stokes. Bueno, donde debemos hacer básicamente una corrección a esa velocidad. Entonces, después de tener esa corrección, lo que se hace es que se haya una velocidad para cada esfera. En este caso, de la temperatura de la glicerina a temperatura ambiente, para cada esfera hay una velocidad. Y se realiza otra gráfica en base a esa velocidad de cada esfera versus el radio al cuadrado de las esferas, que es igual al diámetro. Entonces, se realiza esta gráfica y se obtiene otra ecuación lineal de tipo Y igual a mx más b, donde se obtiene la constante, con la cual es factor determinante para establecer el coeficiente de viscosidad dinámica. Aquí está. Determinación del coeficiente de viscosidad dinámica. Aquí está la corrección de Lattenburg, que es la velocidad del tracker. La velocidad límite es la velocidad del tracker. Factor de 1 más 2.1 por factor del radio sobre el radio del diámetro del cilindro circular recto. Entonces, después de tener esa velocidad ya corregida, se hace la gráfica de la que ya hablé y se determina esta constante alfa, y en base a esta constante se despeja en la fórmula y se determina el coeficiente de viscosidad dinámica mu, o como lo aparece en otros libros, que es eta. Entonces, como conclusión, podemos tener que se determina el coeficiente de viscosidad dinámica de la glicerina y se compara con lo que dice en las etiquetas y se
establece que estos coeficientes son muy parecidos y entonces se obtiene un resultado óptimo de toda la experiencia teórico-experimental, profesor. Entonces, con esto concluimos. Muchísimas gracias.